Buen día, jóvenes, estamos aquí en otra clase de los sistemas operativos distribuidos. Bueno, en este caso el tema es transacciones y control de concurrencia. Hay mucho que ver sobre este tema, pero vamos a verlo ligeramente ya que esta semana tenemos repaso, entonces me gustaría más recapitular todo lo que ya hemos hecho antes de pasar a nuevos temas. Bueno, ¿qué son las transacciones? La meta de las transacciones es asegurar que todos los objetos gestionados por un servidor permanezcan en un estado consistente, cuando dichos objetos son accedidos por múltiples clientes y o en presencia de caídas del servidor. Bueno, ya la clase pasada habíamos visto, en el video pasado ya les había yo mencionado lo que es la sección crítica. Y tiene que ver justo con este tema de las transacciones. Una sección crítica, si ustedes recuerdan, es un lugar o una parte, un recurso donde un solo servidor o un solo procesador puede entrar a ese servicio, a ese recurso, y nadie más lo puede ocupar. Mientras yo lo esté ocupando, nadie más podrá acceder a ese recurso. Entonces ahorita parte de eso lo vamos a explicar en este video, que tiene que ver con una transacción, cómo es una transacción y cómo funciona. Bueno, propiedades de las transacciones. El acrónimo ACID hace referencia a las siguientes propiedades esperables en las transacciones. Esto tiene que ver mucho con lo que son las bases de datos. Que les quede claro que ustedes todavía no han tenido mucha interacción con las bases de datos, no tienen experiencia en ciertos comandos o cómo funcionan las bases de datos. Y estos conceptos tienen que ver con las bases de datos, pero los podemos ver para que posteriormente ustedes puedan descubrir qué tiene que ver esto de los sistemas distribuidos ya con una base de datos. Bueno, la primera propiedad tiene que ver con la atomicidad. Todo en una transacción tiene lugar o esta es revertida, o dicho de otro modo, o tiene lugar todo o nada. Bueno, una transacción no es solo una acción, sino que se refiere a muchas acciones en una sola, es decir, varias operaciones que se tienen que hacer como una sola. Entonces, aquí en esto de la atomicidad se refiere a de que, vas a hacer estas 5 actividades que te tengo asignadas, entonces no me puedes hacer solo 2 o no te puedes quedar en solo 3, o haces las 5 o no haces nada, regresas a como lo habías encontrado todo ese recurso. Entonces hay que recordar algo muy importante en eso, o lo haces todo o mejor no hagas nada, no hay de que hice 2 o avancé en 3. Ahorita lo vamos a explicar. Bueno, la consistencia o integridad. Una transacción no puede dejar la base de datos en un estado inconsistente, es decir, debe asegurar que no se rompa ninguna regla de integridad llevando la base de datos a un estado válido a otro. Bueno, permítanme tantito, ahorita les explico con un ejemplo a qué se refiere esto de la integridad. Aislamiento. Una transacción no puede afectar o interferir con otras. Esto asegura que cuando las transacciones tengan lugar sobre la misma información, estas son independientes. Bueno, regresamos al concepto de la sección crítica, donde les mencionaba que ninguna operación puede ser interrumpida mientras alguien lo esté utilizando. Ya les había yo puesto el ejemplo del taladro, de que si yo estoy usando el taladro, nadie más puede llegar a usar el taladro mientras yo lo tenga en mi mano y lo esté usando. Eso es la sección crítica. Bueno, el aislamiento se refiere a eso. Cuando un recurso está siendo utilizado, nadie más puede acceder a ese recurso. Y la persistencia es la última de las características. Una transacción completada debe persistir aun cuando el servidor se reinicie, es decir, el resultado de la transacción debe almacenarse en algún tipo de almacenamiento persistente. Bueno, ¿qué quiere decir? Si yo completé la transacción, no puede quedar guardado solo en mi computadora. Tengo que distribuir aun cuando haya un corte de energía, cuando se vaya al internet o cuando tenga yo un problema de eso. Es decir, tengo que persistir hasta que la base de datos se encuentre en el estado que debería de estar. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento? Primero, veamos la parte de la transacción. Una transacción, en el momento que se empieza a hacer, es decir, que ya empezó a funcionar, se considera en un estado activo. Posteriormente puede irse a dos lugares, a la parte fallida o a la parcialmente comprometida. Es decir, cuando está parcialmente comprometida quiere decir que esta acción ya se está realizando, se está ejecutando, y cuando termina de hacerse pasa a un estado que es comprometido, que quiere decir que esto ya se realizó. Por eso dice aquí parcialmente comprometida, es decir, les mencionaba yo hace rato, si tengo que hacer 5 actividades, regresemos al ejemplo del principio del automóvil. Es decir, si yo ya empecé a ponerle agua al carro, ya estoy enjabonando,
no puedo dejar no puedo pasar a comprometido si yo no he aspirado, no he limpiado el jabón y no he secado ese carro. Entonces no puedo pasar comprometido hasta que esté el 100% de las actividades hecho. Entonces se considera un estado fallido. Cuando pasamos al estado de abortada o abortar la misión, significa que yo tengo que regresar esos 2 o 3 pasos que yo ya hice, los tengo que regresar a cero. No puedo dejar nada más el carro a la mitad. Bueno, las operaciones ahorita ya la vamos a ver con otro ejemplo. Yo no puedo dejarlo en un avance intermedio. Tengo que regresarlo a como lo tomé antes de hacerlo. Bueno, ¿cuándo se realizan las operaciones de abortar? Como ustedes ya se los mencioné, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están trabajando en su computadora, se están registrando en línea. ¿Cuáles son los errores que puede pasar en una operación para abortar? Una, que se te vaya la luz, es decir, yo ya le di el botón de guardar, pero en ese momento, cuando estaba enviando el formulario, se va la luz. Entonces ese formulario que yo estaba enviando no llegó a enviarse por completo, es decir, algunos datos se quedaron perdidos. Entonces yo lo que hago es abortar la misión. Es decir, si por ejemplo el formulario estaba guardando nombre, apellidos, dirección, sexo y edad, no me puede guardar en la base de datos solo el nombre y apellidos, dejándome el sexo y edad en blanco, sino que o me guardas todos los datos que yo te mandé o mejor no me guardes ninguno. No puedes dejar algo parcialmente comprometido. Por eso se llama fallido, que ya hay un error, y en el momento de abortar yo regreso. Aquí ustedes pueden mirar la flecha que regresa a la parte de activa, es decir, me deja el recurso tal como estaba, como lo encontró, y a partir de eso se puede volver a hacer la transacción. Y mientras esté en esta parte de fallida hay algún error, va a regresar los datos a como estaban a la parte activa hasta que llegue a esta parte comprometida. Así es el funcionamiento de una transacción. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son las unidades de datos para que se controle el acceso. Por ejemplo, una relación, una tupla, campos, bloques. Todo esto tiene que ver con elementos de base de datos. No se preocupen si ahorita no lo entienden. El concepto que quiero que entiendan es cómo funcionan las transacciones en general. La granularidad es el tamaño de los elementos. Así se habla de sistemas de grano fino o de grano grueso para denotar elementos pequeños o grandes respectivamente. A mayor granularidad, menor concurrencia. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer una operación con toda la tabla, es más probable que no tenga yo datos porque estoy ocupando toda la tabla. Es decir, nadie va a ocupar la tabla, pero si estoy ocupando solo un registro de esa tabla, varios elementos van a estar entrando a esa tabla tratando de conseguir otros elementos donde yo debo bloquear únicamente el elemento que estoy utilizando. Por eso se dice que entre más información yo tenga utilizando como recurso, menos problemas voy a tener de concurrencia. La concurrencia se refiere a cuántas personas o cuántos procesos están tratando de acceder al mismo recurso. Bueno, los bloqueos. En una información del tipo de acceso que se permite a un elemento, los sistemas gestores de base de datos imponen los bloqueos necesarios en cada momento. El gestor de acceso a los datos implementa las restricciones de acceso. Bueno, el sistema gestor de base de datos es el que hace esos bloqueos, o lo que ya habíamos mencionado de la sección crítica. La base de datos es la que se encarga de poner esos recursos en una sección crítica donde nadie más lo puede utilizar. Bueno, las transacciones deben planificarse de forma que sus efectos sobre datos compartidos sean secuencialmente equivalentes. Un servidor puede conseguir la equivalencia secuencial de las transacciones secuenciando el acceso a los objetos. Bueno, supónganse que están en un sistema de inscripción donde les había yo dicho el que se pone nombre, apellidos, sexo y dirección, ¿no? Bueno, hay más campos, pero solo vamos a considerar eso. Entonces, cuando tienen ustedes esos formularios, supongan que estamos en un sistema en red y son 4 computadoras que están capturando los alumnos de ingreso. En ese momento, si hay 2 personas que le dan clic a guardar, es decir, viene Baldomero y viene Juan, se están inscribiendo al mismo tiempo, los 2 teclean el guardar información en el mismo momento, aunque sea en el mismo segundo, pero siempre va a haber una diferencia de milisegundos y de orden de acceso, es decir, quién va a tener la matrícula, por ejemplo, 501, 123, 128, ¿no? ¿Quién va a tener el 128 y quién va a tener el 129? No a los 2 les puedo asignar la misma matrícula, sino que tiene que haber un orden
cuál es el registro que entró primero y cuál es el registro que entró después. Siempre debe haber una secuencia en el orden que se está haciendo, por eso debe haber un bloqueo. Es cuestión de milisegundos esto, donde un recurso dice, bueno, yo ya lo guardé, te toca a ti. Bueno, entonces, ¿en qué número me quedé? En el 128, ok, a mí me toca el 129. No porque los dos hayan llegado al mismo tiempo, bueno, los dos les toca el 128 porque no se puede. Ahí estamos perdiendo lo que es el ACID, lo que habíamos visto al principio. Control optimista de la concurrencia. La aproximación optimista se basa en la observación de que en la mayoría de las aplicaciones la similitud entre las transacciones de dos clientes que acceden al mismo objeto es bajo. Se permiten las transacciones que procedan como si no hubiera posibilidad de conflicto con otras transacciones hasta que el cliente complete una tarea. Es lo que les acabo yo de mencionar. Si dos personas se están registrando y quieren obtener supónganse boletos para el concierto de un grupo. Si ustedes van a comprar boletos y me quedan 5 boletos y hay 6 personas que están intentando comprar boletos en ese mismo instante, solo va a poder atender a 5 personas. Alguna de ellas les va a tener que decir, la operación no se pudo realizar, o no le puedo vender el mismo boleto a 2 personas, sino que tiene que haber una pausa donde diga, ¿sabes qué? Esto ya no se puede hacer porque ya se terminaron. Entonces esa es donde entra la fase de trabajo, fase de validación y fase de actualización. Las transacciones distribuidas. El término de transacciones distribuidas hace referencia a una transacción plana o anidada que accede a objetos gestionados por múltiples servidores. El coordinador de una transacción anidada, los servidores ejecutan peticiones como parte de una transacción distribuida. Necesitan poder comunicarse entre ellos para coordinar sus acciones cuando se consuma la transacción. Recuerden, en sistemas distribuidos ya habíamos dicho que no tiene que ver con una computadora, sino que son varios equipos conectados a la vez. Entonces, cuando hablamos de una transacción distribuida, es posible que las transacciones se estén haciendo en diferentes computadoras, por lo que tiene que haber un coordinador de transacciones anidadas. Es decir, yo distribuyo mis 5 operaciones que tengo que realizar entre las computadoras y tengo que decirles cuál va a ir primero, tú cuál tienes que hacer y cuándo ya se lograron hacer todas las actividades. Bueno, vamos con un ejemplo práctico, para que lo que les había yo mencionado antes, para que lo veamos claro. Bueno, pasos de una compra en internet. Bueno, supongan que ustedes están entrando a una página de internet, Mercado Libre, Liverpool, Walmart, Coppel, lo que sea, cualquier tienda que venda productos en internet, y quieren realizar una compra. Bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar una compra y cómo se tienen que hacer las transacciones? Ok, vamos a ejemplificarlo acá. ¿Ustedes cuáles son los pasos que se imaginan? Bueno, ahorita es donde ustedes me mencionarían cuáles son las posibles, pero yo les voy a ir diciendo. Bueno, paso número 1, aunque no tienen que ser en este orden, les aclaro, las operaciones pueden ser diferentes. Bueno, paso número 1, registrar aumento de dinero en tienda. Es decir, yo voy a comprar un producto de 100 pesos. Entonces mi cartera o en mi banco me tiene que aparecer que yo ya tengo 100 pesos más. En el caso de que yo soy la tienda, tengo que registrar ese aumento de 100 pesos en mi cuenta de banco porque yo ya me están pagando ese dinero. ¿Sí? Sí, segundo paso, reducir el inventario en stock. Lo que le decía yo de los boletos, supónganse que estoy vendiendo un producto que me quedan solo 5 y hay 6 personas que están entrando a la vez. Entonces, antes de registrar la compra que viene detrás de mí o la compra que llegó primero, yo tengo que reducir el stock, es decir, tengo que actualizar la tabla donde me dice, ¿sabes qué? Tenía 5, ahora ya tienes 4. Tengo que hacer esos dos movimientos. Primero registro el aumento. Recuerden, no es en el mismo orden, sino que son lo que se tiene que hacer. Bueno, siguiente, guardar la venta, es decir, guardar en mi base de datos quién fue el cliente, cuál es el producto que se llevó, la dirección, sus datos de tarjeta, sus datos de compra, dirección de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que guardar todos los datos, es un tercer paso. Último paso, registrar la disminución de dinero en la cuenta de banco. Bueno, todas estas 4 operaciones, aunque pueden ser más o pueden ser menos dependiendo la tienda donde estén haciendo, solo lo estoy haciendo a manera de ejemplo. Todas estas 4 operaciones que ustedes miran es considerado una transacción, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo considero una transacción? Porque hasta el momento en que yo registre estas 4, voy a considerar como que ya se hizo la transacción completa. Por ejemplo, supónganse que yo hago la compra, ¿no? Y registro el aumento de dinero en la tienda en los 100 pesos. Reduzco el inventario y guardo las ventas, pero justo
cuando va a disminuir la cantidad de que yo tengo en mi banco, supónganse que yo tengo guardado en mi banco 1000 pesos y me van a descontar esos 100 pesos, se va al internet, pero sí me registró el aumento de dinero en la tienda, sí me redujo el nivel de inventario, sí me guardó la venta, pero no me cobró en la tarjeta y mi tarjeta sigue con los 1000 pesos, es decir, no redujo ese dinero. Entonces ahí es donde entra lo que les he mencionado yo de una transacción: o registras las 4 operaciones o no registres ninguna. En dado caso que se vaya la luz, que se vaya el internet, que se trabe la computadora, que se apague mi computadora, que la tienda, el servidor esté fallando, no registra toda la transacción hasta que se registren todas. Y si ya se registraron 2 o se hicieron 2 operaciones, lo que tiene que hacer es abortar toda la transacción, es decir, regreso hasta el paso 0, como que no registro, no aumentó mi dinero en la tienda, no reduje el inventario, no guardé la venta y tampoco registré la disminución de dinero en la cuenta de banco. Todo me lo deja así normal. O imagínense ustedes que están haciendo una compra, ¿sí? Y de repente le dan y se va al internet, ¿sí? Se va al internet y no alcanzaron a hacer la compra. Y de repente se van a otra computadora y realizan la compra, o en su teléfono ya hacen la compra. Pero la otra computadora de repente resulta que ya empezó a funcionar y me hace la transacción cobrándome 2 ventas o haciéndome que la misma venta me reduzca el dinero 2 veces de mi banco. Entonces es por eso que ahí en este tipo de transacciones es donde entra los conceptos de una transacción, que son varias operaciones que se tienen que hacer, pero se registran como una sola. Si registro todas las operaciones, yo guardo la transacción. Si no, por alguna razón, ya sea que no está el internet o hubo un detalle ahí en la programación, algún error, no puedo dejar solo 2 operaciones realizadas, sino que tengo que hacer todas, ¿sí? Bueno, ese es el concepto de transacciones. Posteriormente me imagino que ya en cuatrimestres superiores vamos a seguir viendo lo que son las bases de datos y ahí vamos a poder ya ver todo este tipo de cosas. Pero tiene que conservar las 4 propiedades que ya habíamos visto en un principio. Las 4 propiedades que están así. Atomicidad. Tiene que hacerse todo o ninguno. La integridad en una transacción no puede dejar la base de datos en un estado inconsistente. ¿Cuál es el estado inconsistente? Lo que les acabo de decir. Bueno, ¿sabes qué? Sí reduje el stock, pero no guardé la venta. Entonces, ¿cómo es que ya no tengo producto, pero no tengo guardada la venta? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tengo que hacer los datos íntegros. El aislamiento de una transacción no puede afectar o interferir con otras. Es decir, lo que les decía yo, si tengo yo 5 boletos y 6 personas están haciendo la operación, solo debo de mantener esos 5 boletos para las primeras 5 personas que me hagan la compra. No puedo vender 6 cuando solamente me quedan 5. Y la persistencia, una transacción completada debe persistir aun cuando el servidor se reinicia. Ok, supongamos que ya me hizo los 4 datos, ¿no? Las 4 operaciones. Ya me aumentó el dinero en la tienda, ya me redujo el stock en el inventario, ya guardé los datos de la venta y ya bajó mi dinero. Pero en mi computadora todavía no tengo los datos y alguien más va a querer comprar esos boletos. No puede ser, tiene que quedar guardado estas operaciones que ya se realizaron. Entonces ese recurso ya no debe estar disponible para operaciones posteriores. ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplo, así es como funciona una transacción, así es como se realizan. Bueno, por último ya tenemos la tarea de retroalimentación. Esta semana ya es la última, que tendremos un foro donde estaré haciendo preguntas que van a venir en el examen para que ustedes contesten y ya más o menos vayan dándose una idea. Y aparte ustedes tendrán que hacer un mapa conceptual con los siguientes temas: sistemas distribuidos, cuál es su concepto, los modelos cliente-servidor, ATM, clúster, que ya los hemos visto, invocación de métodos, que es el RPC, el RMI, sincronización, procesos y transacciones, que es el último tema que acabamos de ver. Importante, recomendaciones: recuerden agregar los conceptos como stub, sección crítica, failover, nodo, etcétera. Todos los conceptos que miran ustedes en los videos anteriores y en la documentación que encuentran en la parte de recursos, los deben ustedes agregar, los que consideren más importantes, no solo los que les puse aquí en esta diapositiva. Este solo es como un ejemplo de lo que va a tener. Obviamente va a tener más conceptos cada uno de estos. Y entregar en formato PDF como siempre, subir a la plataforma, incluir una hoja de presentación como siempre, todos sus datos.
y servirá de repaso de estudio para examen. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este cuadro, este mapa conceptual, ustedes van a repasar todos los conceptos que tenemos para el examen. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias.